presencia, muchas gracias a la invitación a los estudiantes justamente de aquí de la Universidad San Francisco de Quito. Para mí es placentero estar en un lugar tan importante académicamente hablando y también que se haya justamente abierto la posibilidad de poder justamente mostrar algo de las vidas de cada una de las personas que de repente tienen algún tipo de interés dentro del DM de Quito. Para mí es interesante, de hecho, poder estar en los espacios académicos porque frecuentemente se resta quizás participación a grupos sociales que históricamente han sido discriminados, ¿no? Y de repente la óptica siempre es desde la academia, desde arriba hacia abajo, ¿no? Y que los grupos sociales justamente puedan hablar a partir de su situación, a partir justamente de las vivencias y en este caso justamente de la vida de cada uno de aquellos que justamente pudieran o no estar contribuyendo de una u otra manera a cambios sociales, es interesantísimo, pues, ¿no? Mi nombre es Dayan Rodríguez, soy, bueno, tengo varias representaciones, por decirlo así, formo parte de la Cámara LGBT, de la Federación, participo en la Mesa Autónoma Representativa LGBTI de aquí de Quito, formo parte de la Asociación Silueta X también y tenemos oficinas justamente en el norte y aparte de eso soy responsable de la unidad de inclusión de la administración Eloy Alfaro, del DM de Quito. En ese sentido, para mí justamente no ha sido fácil. Y también, bueno, tengo 2 maestrías, una en Psicología Jurídica y Forense y otra en Género y Desarrollo de la Flaxo. Ojalá en algún rato pueda estudiar una aquí. No, creo que solamente es de pregrado aquí, ¿no? De pregrado es, ¿no? ¿Sí hay maestrías? Ya. Bueno, entonces de repente sí pueda en algún momento. Entonces, eso, primero, ¿qué más les pudiera decir? Bueno, para ser franca, yo quisiera abordar 2 temas que justamente conectan mucho con la población LGBT, que es la identidad de género y la orientación sexual. La identidad de género es justamente un apartado incluso legal que costó muchísimo ese tipo de reconocimiento, por decirlo así, en la materia de nuestra Carta Magna. En el artículo 11, numeral 2, nosotros los podemos encontrar. Estas 2 categorías, identidad de género, reconoce a aquellas personas que históricamente han sido excluidas, como las personas trans, como soy yo en este momento y me identifico como tal, y también aquellas personas que son distintas por su orientación sexual en el sentido que no encajan dentro de la norma, y me refiero que la norma es la heterosexualidad a diferencia justamente de las personas homosexuales y las personas bisexuales, pues, ¿no? En ese sentido, yo tengo en este momento 41 años de edad y bueno, pues para mí no ha sido fácil. Recordemos que hace unos 20 años atrás y mucho más, cuando yo tenía 16 años, el tema del internet no era una cosa tan accesible ni mucho menos tan popularmente conocida, ¿no? Entonces, la información era muy escasa y para uno poder referenciar cosas que de repente no encontraba a la mano, lamentablemente uno tenía que ir, por ejemplo, a la biblioteca. Entonces, ahora uno coge un archivo de PDF y pone la palabra que uno está buscando y rápidamente encuentra o pone Google. Obviamente también tienen que ver de dónde es la fuente, no está tampoco cualquier lugar, por ejemplo, el Rincón del Vago. Entonces, ahora uno coge y se acerca a Google y puede incluso hasta seleccionar la información que puede justamente coger y obviamente alimentarse de aquello. Pero en ese tiempo no era así, uno tenía que ir a una biblioteca, lamentablemente, y en las bibliotecas obviamente hay que buscar y rebuscar información. La única información que yo encontré en aquel momento referente a la identidad, más que todo orientación sexual, porque pensaba que yo era gay, era cuestiones que tenían que ver con la intersexualidad desde la medicina. Yo decía, pero es que yo no soy esto, yo decía entre mí, o sea, entiendo lo que sucede y de hecho ni siquiera se lo calificaba así, sino como hermafroditismo, según los libros de medicina. Y yo decía, pero es que yo no tengo ninguna, entre comillas, perdón la palabra, pero es una palabra que utilizan dentro de la medicina y que desde el activismo, por supuesto, se rechaza, ninguna anomalía en mi cuerpo, o sea, no tengo ninguna distinción física y mucho menos dentro de mis partes íntimas.
o dentro de mi aparataje interno que yo sepa. Entonces yo decía entre mí, no, esto no soy yo. Y cuando encontraba información referente a, sobre todo, hombres gays, yo decía, sí, parece que por aquí va la cosa, pero es que tampoco no me siento chico. O sea, yo me siento chica y yo no quiero ser chico. Sí me gustan los chicos, pero no me gusta ser chico. Entonces tampoco encajaba. Entonces había como una especie de, ¿cómo diría? Una especie de, no sé, de término medio que no encajaba. Y en ese momento, vuelvo a repetir, el tema de la identidad de género no era tan difundido. Unos años más adelante, diría yo, cuando tenía unos 16 o 17 años, encontré información acerca del travestismo, que en ese tiempo se le decía así. Y se entendía en aquel momento que el travestismo era como lo más gay de lo gay, o sea, ya era extremadamente gay, o sea, así era calificado el travestismo en ese momento, socialmente conocido. Entonces yo decía, quizás esto sea yo, entre comillas, me decía entre mí. Y así sucesivamente entendí que de repente no era no formaba parte justamente de aquellas poblaciones normadas como las personas heterosexuales, sino más bien en ese momento creía que era homosexual, pero también habían cosas que no calzaban. Con el pasar del tiempo, los años, obviamente el internet se fue un poco más amplificando, yo diría que cerca de los 20 años yo pude entender que en realidad yo era una persona trans y no era un chico gay, afeminado, que sí los hay, porque me sentía mucho más cómoda en el proceso que inicié también de transición. Entonces, en ese proceso de transición, cuando, por decirlo, hasta cierto punto llegué a estar satisfactoriamente tranquila, me di cuenta que en cambio no cumplía otros requisitos de ese proceso de transición al final, como por ejemplo una reasignación sexual y también unos estereotipos que lamentablemente yo no cumplía. Si ustedes ven, esta es mi vestimenta habitual. O sea, yo la verdad que ustedes me vean con un vestido va a ser muy complicado, a menos que sea, no sé, un matrimonio o alguna cosa que ya haya sido preparada, no sé, unos eventos de ese tipo, ¿no? Pero es muy difícil que yo utilice vestidos y tacos, porque la verdad, en este momento de mi vida, quizás un poquito más atrás, en este momento de mi vida yo primo cómo me siento cómoda, más allá de los estereotipos. Y ese era el problema que sucedía cuando yo, entre comillas, concluí mi transición. Ahora mis amigas, mis mejores amigas trans, todas ellas por supuesto guapas, muy femeninas y estereotipadas, dentro del marco de las normas cis, quizás esté utilizando términos que no puedan entender y si no sé si es que se puede después hacer preguntas o algo así, o si no, bueno, les tocará googlear también. Muy enmarcadas dentro de los estereotipos cis, me criticaban a mí, me decían, Dayan, tu voz es muy gruesa, simúlala, por lo menos en público, ya entre nosotras, bueno, pues ahí ya hablas como te salga la voz. Y habían ocasiones que también me decían, Dayan, tú caminas con las piernas abiertas, camina con las piernas cerradas, por favor. Siéntate con las piernas cerradas, crúzalas, una dama no se sienta así. Y yo decía, ay, no, por favor. O sea, paso de un proceso en el que no calzaba en las normas masculinas, hago un proceso de transición para sentirme cómoda y calzar en las normas femeninas y no calzaba ni allá ni acá. Y yo decía, pero qué rayos, o sea, ya la verdad es que, o sea, de verdad que eso me provocaba mucho conflicto interno y soy psicóloga de formación, para ser franca, me hacía mucha introspección. Yo decía, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede conmigo que de repente, ya habiendo hecho un proceso transicional, tampoco estoy cómoda, mis compañeras me critican, no calzo dentro del estereotipo, cuestiono yo también esos estereotipos? Entonces, nuevamente sigue el avance de la información y en la actualidad se habla justamente de estas categorías de expresión de género, porque una cosa es la identidad de género y la otra cosa es la expresión de género, y entendí que mi expresión de género es justamente no binaria, es decir, estar entre ese espectro de lo masculino y femenino. Y que de repente sí, que cada vez que, bueno, quieras ser enteramente femenina, con unos tacos, unos vestidos y lo que sea, cepillada y todo eso, entonces me siento cómoda en ese momento, pero no de forma permanente. Y de hecho, en algunas ocasiones, visto muy masculina. Y hay gente que me critica, incluso en redes, en Twitter es espantoso, no sé si han visto cómo esa gente, hay mucha violencia ahí.
Entonces, pero de hecho hasta a veces yo lo hago en forma de burla, porque hay mucha gente que de repente me dice que por ejemplo, ¿por qué no voy al...? Miren, van a escuchar discursos de otras personas trans que son muy ajustadas a la identidad de género, pero yo, por mi formación justamente de psicóloga, y bueno, pues los psicólogos y la medicina somos medios así cuadrados, yo acepto mi realidad y de hecho este proceso que he tenido, pues la verdad es que a mí me ha hecho justamente entender que esta soy yo y que hay personas como yo y que justamente forman parte de la diversidad de diversidad. Y que ese cambio a nivel de cuerpo, de vida, justamente me ha invitado no solo a cuestionarme, sino también a poder compartirlo, como lo hago en este momento con ustedes, y que de repente sirva en algún momento para aquellas personas que puedan estar, no solamente de esto, sino un sinnúmero de cosas que de repente pueden estarles sucediendo y que les sirva y que les sea útil. Que crean que nunca están equivocados, sino que más bien puede haber una distinción y esa distinción es valedera para sea lo que sea que ustedes crean, siempre y cuando esta no le haga daño a nada ni a nadie. Yo creo que nosotros no le hacemos daño a nada ni a nadie porque esta soy yo. Y eso, muchas gracias.